vamos a ver sumados neutrófilos, vamos a ver la célula endotelial, entre otros elementos importantemente, y bueno, ni qué decir de las microvesículas que nos acaban de decir, el rol importante que van a tener en esta etiopatogenia. Así que, pues, como decíamos, las micropartículas que son liberadas y que contienen una gran cantidad de factor tisular, moléculas de adhesión, fosfolípidos cargados como la fosfatilicerina, y bueno, pues por otro lado, el factor tisular directamente desde las células tumorales a través de PTN, el RAS y el P53 con la expresión génica, y eso por otro lado, independientemente del desarrollo trombogénico, también vamos a tener un desarrollo a favor del tumor. Y también por otro lado, los agentes quimioterápicos o los inhibidores de los ITK, los inhibidores de la tirosina quinasa, pues favorecen la activación del endotelio, expresión de moléculas de adhesión como la P-selectina, que ya lo vimos que el estudio CAS lo adopta como un fenotipo trombogénico. Y por supuesto la trombocitosis, que son inducidas por citoquinas, es un factor importante. Entonces la célula tumor genera una actividad procoagulante múltiple, y bueno, pues va a generar tanto citocinas inflamatorias, proangiogénicas, moléculas de adhesión, expresión de liberación de microvesículas, y todo esto va a generar un conjunto. Entonces vamos a ver que en la fisiopatología vamos a tener por un lado la activación de la coagulación, que es multifactorial, la expresión de proteínas, la liberación de microvesículas, la trombosis y la muerte. Pero por otro lado no podemos olvidarnos de la bidireccionalidad que tiene la activación de estos marcadores, porque el momento que se genera angiogénesis hay expresión de factor tisular entre otras moléculas, participación de citocinas, metástasis, y asociado van a tener la muerte. Entonces, no olvidar que muchas de las causas de los pacientes que tienen cáncer, causa de muerte puede ser la trombosis. Y bueno, pues otros factores, la elevación de fibrinógeno, alteración del flujo sanguíneo, liberación de proteasas de cisteína directamente con actividad anti-10A, neoplasias productoras de fosfolípidos, es decir, que van a de alguna manera activar el proceso de la coagulación. Y bueno, importantemente el uso de quimioterápicos, que sabemos cada uno de ellos habría que analizar porque todos y cada uno de ellos tienen mecanismos diferentes, pero como usamos a veces, o el oncólogo utiliza poliquimioterapia, o usamos poliquimioterapia, pues vamos a sumar múltiples factores de riesgo relacionados a eso. Y bueno, si sumamos que los pacientes tienen catéteres y que adicionalmente a ello tienen un factor adicional o pueden sufrir momento dado lisis, un cuadro lítico, y bueno, pues esto va a producir daño renal, y esto es un factor de riesgo, va a estar asociado. El incremento de trombospondina 1, que incrementa la hiperagregabilidad, es importante, y también se sabe que hay una alteración fibrinolítica porque sabe que hay un incremento del PAI-1, del inhibidor del activador tisular plasminógeno PAI-1, incremento de interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, todos estos mecanismos que hemos estado enfatizando en conjunto, hay una gran hiperactivación. Si nosotros en un paciente con cáncer nos podemos analizar incluso el mismo volumen corpuscular, que muchos dicen que la elevación del volumen corpuscular medio se asocia a cáncer, hay artículos que refieren eso, o elevación del volumen plaquetario medio. Entonces, hay muchos factores que pueden estar implícitos. En un paciente con cáncer es un libro abierto para encontrar múltiples mecanismos. Aunque hay roles protagónicos, hay muchos otros mecanismos que pueden estar influyendo y que todavía aún no conocemos, aunque sabemos que el factor tisular juega un rol muy importante como un mecanismo trombogénico y que ya está considerado actualmente, de acuerdo a los criterios de Khorana, como un factor de riesgo trombogénico, y que sería importante su determinación y que habría que hacerlo adecuado. Pues es importante considerarlo como uno de los protagonistas importantes en la activación. Y aquí lo veríamos en la parte de arriba, en la fase de iniciación, el factor tisular como el gran iniciador del proceso de la activación de la coagulación, y esto va a llevar a cabo todos los mecanismos de activación, va a generar una gran cantidad de factor 10 activado o una gran cantidad de moléculas de factor 10 activado. Y esta diapositiva sirve de paso para mencionar que bueno, pues el uso de los anticoagulantes, sea las heparinas, que son inhibidores directos del factor 10 o del factor 2, pues tienen un poderoso efecto anticoagulante al bloquear dos poderosos mecanismos, factor 10 y factor 2. Y además sumar que si sumamos, como actualmente ya está demostrado, que los anticoagulantes orales directos, o lo que llamamos nuevos anticoagulantes orales, como el caso del edoxaban o el rivaroxaban, que son los estudios más avanzados, han demostrado fehacientemente que
son útiles en pacientes con cáncer, pues vamos a ver que si yo doy un inhibidor de factor 10, pues voy a parar todo el proceso de activación de coagulación, o si doy en el caso de un inhibidor del factor 2, puede ser el otro motivo por el cual yo puedo tener ese efecto inhibidor. Entonces, pues hemos estado enfatizando que pues, la célula tumoral tiene múltiples mecanismos por el cual un paciente puede generar trombosis, y esto parece ser que está relacionado con la agresividad del tumor por otro lado, aunque a veces puede ser la primera manifestación. El cáncer, a veces un paciente tiene trombosis y se sabe que en el transcurso de un año el 10% de los pacientes que tienen una trombosis, que debutan con una trombosis venosa profunda, el 10% de ellos en un año pueden desarrollar cáncer. Entonces hay que estar a la expectativa como un motivo de descartar trombosis. Puede ser un paciente que pueda tener como primer mecanismo en este aspecto. Y algo que mencionó importantemente la doctora, que pues Aurora, pues si bien tenemos el factor tisular en el cual va implícito una parte transmembranal y una parte citoplasmática, también tenemos el factor tisular soluble, en el cual ya se está determinando en muchos de los pacientes. Entonces, esto es importante, definir el rol que tiene el factor tisular soluble con un marcador importante trombogénico. Y esto es importante porque muchas de las células, independientemente de que las microvesículas expresan factor tisular y que en las plaquetas, gracias a la adquisición de estas microvesículas, también tienen factor tisular, van a ser un mecanismo particularmente trombogénico. Entonces, esa serie de mecanismos va a generar el coaguloma, y esto va a generar pues, el desarrollo de estos mecanismos que hemos estado enfatizando continuamente. Entonces, bueno, pues los pacientes van a presentar un cuadro atípico que es característico en estos pacientes. Habitualmente, bueno, pues pueden tener una trombosis venosa profunda, pero digamos que se menciona que como un cuadro atípico, la localización, una TB en ilio cava, síndrome Budd-Chiari, un síndrome portal, trombosis de la vena mesentérica en extremidades superiores, es decir, habitualmente sitios poco comunes comparado con una trombosis que se presenta en un paciente sin cáncer. Entonces puede ser una trombosis venosa profunda, una trombosis arterial, y bueno, pues es importante determinar cuáles son los orígenes que podemos tener asociado en los pacientes que pueden tener algunas de las neoplasias, tanto hematológicas como monohematológicas, que influyen en esto. Entonces, es importante considerar que el paciente que tiene una trombosis durante el cáncer tienen un mal pronóstico, y también, por otro lado, tienen mayor mortalidad y son más agresivos los tumores. Aquí vemos que en el estudio Riete, nuevamente, que hemos estado mencionando, como conclusión mencionan que el factor de riesgo más fuerte para todas las causas es el embolismo pulmonar, que se asoció a un mayor riesgo, que bueno, la paciente que se presentó el día de hoy no era portador de un cáncer, tiene una anemia plástica, pero si hubiera tenido un cáncer o evoluciona a un cáncer, pues sabemos cuál es el pronóstico que tiene. Entonces, diversos análisis, para no detallar, pues habla del pronóstico que tienen estos pacientes. Esto es muy importante mencionarlo. Hay un criterio de recurrencia, que son los criterios de Ottawa también, que no lo voy a mencionar aquí, pero bueno, parece ser que la causa más importante de mortalidad después de la progresión del cáncer viene a ser particularmente la trombosis, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, que el paciente que tiene cáncer y trombosis pues tiene más probabilidades de recurrencia. Por lo tanto, la terapia, cuánto tiempo anticoagular un paciente con cáncer, no está definido. Algunos dicen que 6 meses, otros dicen que 12 meses, y algunos refieren que mientras el cáncer esté activo, incluso o esté con quimioterapia, el paciente tiene que mantenerse con una terapia, no decimos de por vida, sino indefinida, hasta que el paciente se le quiten esos factores de riesgo. ¿Qué tratamientos vamos a dar? Y ya con esto vamos a estar finalmente, y damos unas pinceladas de cuál es el tratamiento. No vamos a adentrar porque hay muchos estudios. Lo último que hay. Bueno, la terapia convencional, de acuerdo a lo que dicen las guías de la ICCP, pues la enoxaparina, 40 miligramos subcutánea cada 12 horas, 1 miligramo por kilo, el dalteparina 200 unidades por kilo día, warfarina o acenocumarina, valores de 2.5. No quiero que lean todo, son las guías de NSSN que hablan de 2018 y hablan particularmente trombosis en pacientes con cáncer. Nada más para señalar, ya incluye los nuevos anticoagulantes, bueno, no tan nuevos, pero digamos para ubicarlos, incluye particularmente en el caso del rivaroxaban, bueno, sabemos que ya están incluidos la dalteparina, las diferentes heparinas, el fondaparinux,
Y bueno, este es un metaanálisis que se acaba de publicar en el 2018, acerca es una revisión del tratamiento. Y bueno, existía la duda, porque no habían estudios, ¿damos anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos? Bueno, la discusión de este estudio de metaanálisis, que es muy extenso y es amplio, pero hace un análisis particularmente de 11 estudios, de 11 ensayos clínicos, donde efectivamente refiere que los anticoagulantes orales directos son preferibles a la terapia convencional. Entonces, aquí nuevamente como conclusión, aparecen reducir el riesgo de recurrencia a favor de los anticoagulantes orales directos y de los cumarínicos convencionalmente administrados. Esto quiere decir tanto el estudio SELECT, que es el que se usó con rivaroxaban, donde igualmente demuestra con base a esta curva que se ve aquí, que el paciente que recibe el rivaroxaban y como conclusión disminuye los pseudos trombóticos con menor número de eventos de hemorragia en comparación con la del heparina. Entonces, con base a estos estudios se puede concluir, incluso el mismo Corana que acaba de publicar en un artículo del septiembre del 2018, donde compara los dos estudios, el Okusai, que es un estudio japonés que compara ledoxaban 60 miligramos días versus rivaroxaban 15 miligramos días por 21 días, después 20 miligramos por 6 meses, y en ambos estudios se demuestra el beneficio que tienen los DOACs sobre las heparinas de bajo peso molecular. Es decir que con base a esto, y bueno, ahí vienen las recomendaciones que hacen estos autores, particularmente por Corana, donde finalmente el uso de los anticoagulantes orales directos pueden ya ser útiles utilizarlos en pacientes. Hay que usar una terapia individualizada porque sabemos que algunos de ellos pueden generar mayor hemorragia. Como conclusión de esto podemos decir que los pacientes con cáncer son de alto riesgo para el desarrollo de trombosis, su origen es multifactorial, el riesgo relativo se incrementa cuando suman varios factores de riesgo, aunque a veces simplemente tener cáncer ya es un factor importante de riesgo. Factor tisular nuevamente se lleva el protagonismo en los pacientes con cáncer. Las microvasículas juegan un papel